Cuando quiera. Bueno, pues hoy quiero comenzar con un tema muy grave, gravísimo, que está afectando a la ciudadanía aragonesa, y es que estamos viviendo el peor momento en la sanidad pública aragonesa. La situación empeora día a día, el barco se hunde por la nefasta política del Partido Popular, que es incapaz de dar respuesta a los problemas estructurales de la sanidad pública, con listas de espera interminables, falta de personal, grave deterioro de los servicios de urgencia de los hospitales y recursos económicos insuficientes, lo que demuestra la pésima gestión del Departamento de Sanidad. Ante esta situación, desde Chunta Aragonesista exigimos la dimisión de Bancalero y un cambio urgente en la gestión sanitaria que priorice el diálogo, el consenso y la mejora de la atención a la ciudadanía. Ayer fue la primera jornada de movilizaciones convocada por los consejos de salud para protestar contra la reorganización de la atención continuada, donde quedó clara la crítica de los profesionales sanitarios de distintos centros de salud de Zaragoza. Decían: estamos hartos, ya no podemos más. A la modificación del reglamento de los equipos de atención primaria, la Federación de Barrios, de las asociaciones de barrios de Zaragoza, los consejos de salud y también Chunta Aragonesista hemos presentado alegaciones para que se retire este decreto y se abra un proceso de negociación real con el sector de los profesionales sanitarios y con la participación de la ciudadanía. No se puede imponer una reestructuración sin escuchar. Los médicos y médicas lo tienen claro respecto a esta modificación. No hay ningún beneficio para la atención primaria. Al revés, van a ir más cansados y va a disminuir la atención a los pacientes. Estos profesionales vienen desde hace tiempo reclamando más inversión, mejorar las condiciones laborales y contar con sustitutos para bajas y vacaciones. Y todo esto sí que repercutiría en una buena atención a los pacientes. Pero está claro que sin más inversión en atención primaria es imposible solucionar los graves problemas. Si el viernes aún es consejero Bancalero, tendrá que dar explicaciones a una pregunta de Chunta Aragonesista sobre estas movilizaciones del sector sanitario con motivo de esta modificación y toda la crisis sanitaria actual que estamos viviendo. Pero todo esto coincide con una cascada de dimisiones de la Dirección de Atención Primaria del sector 2 de Zaragoza, donde está el Hospital Miguel Servet, es el sector más grande de Aragón. A esta ola de dimisiones se suman las dimisiones de los tutores MIR del sector sanitario 1, 2 y 3, que dejarán su cargo a finales del mes de marzo si no se cierra un acuerdo con el modelo de atención primaria. No son las únicas dimisiones, también se suman las del gerente, el director médico y el coordinador de urgencias del sector sanitario de Huesca y Barbastro, dimisiones que se producen por las largas listas de espera que sufre este hospital, 5 veces más que algunas especialidades en otros centros sanitarios. El Partido Popular venía a solucionar los problemas sanitarios en Aragón, pero solo ha generado una crisis de confianza entre los profesionales sanitarios y está poniendo en riesgo el derecho de los aragoneses y aragonesas a una sanidad pública de calidad. Como digo, estamos viviendo la mayor crisis del sector sanitario en Aragón. Insistimos que ante esta situación, desde Chunta Aragonesista, exigimos la dimisión de Bancalero y un cambio urgente en la gestión sanitaria que priorice el diálogo, el consenso y la mejora de la atención a la ciudadanía. Y hoy también voy a explicar un poco el motivo de esta convocatoria en un principio de rueda de prensa, y es que mañana se va a debatir una iniciativa de Chunta Aragonesista para mejorar la calidad alimentaria en los centros públicos aragoneses, para garantizar que los alimentos se preparen y se sirvan en el mismo centro. Si hablamos de menús escolares, debemos insistir en que los menús ultraprocesados, las fórmulas industriales de comidas listas para tomar o recalentar, hechas con aditivos industriales, no sirven, no son buenas para el alumnado y es el peor alimento que existe para reemplazar comidas y alimentos frescos. Según el informe de evaluación del control nutricional de los comedores del Gobierno de Aragón, el 52% de los centros educativos públicos, el alumnado come a diario comida recién hecha porque tiene cocina in situ. El 48% de los centros públicos
educativos no tienen cocina propia, por lo que el alumnado come menús ultraprocesados donde la comida está toda la semana en una cámara frigorífica. Por el contrario, el 99% de los centros educativos concertados sí tiene cocina propia. ¿Qué medidas está tomando el Departamento de Educación para evitar esta desigualdad entre el alumnado de la pública y la concertada? Tenemos que insistir que, además de la calidad de los alimentos, en la cocina in situ también se puede cuidar mejor la alimentación de los grupos que tienen restricciones alimentarias o por alergias o intolerancias. Consideramos vital aprender a comer bien desde edades tempranas. Es una inversión en hábitos sostenibles y en salud y una herramienta para toda la vida. Y ante esta situación, ¿qué está haciendo el Gobierno de Aragón? En octubre estamos acostumbrados a esos anuncios que nos hace la consejera de Educación. En octubre del 2024 anunció una inversión de 1,5 millones de euros para la transformación de línea fría a cocina in situ. De los 44 centros educativos que la habían solicitado, esta medida afecta a 11 colegios y a un total de 1.700 alumnos y alumnas. Se anunció que estas obras se realizarían en las vacaciones escolares del mes de abril, pero desconocemos a día de hoy la fecha y desconocemos los plazos para su ejecución. Por eso, desde Junta Aragonesista pedimos que se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad educativa de esos 11 colegios afectados y que se inicien las obras necesarias para que en septiembre del 2025 estén terminadas, que fue el compromiso de la consejera. Y además que se informe a las familias y a los equipos directivos de los centros afectados sobre la situación actual y el proyecto de estas transformaciones. Solo así se conseguirá mejorar la calidad alimentaria de los centros educativos públicos aragoneses, garantizando que los alimentos se preparen y se sirvan en el mismo centro. Y no debemos olvidar que aún hay más de 30 centros educativos públicos que han solicitado la transformación de línea fría en cocina in situ y que, desde luego, el Departamento de Educación tendrá que tomar también las medidas correspondientes, aunque nos hallamos en un momento de una prórroga presupuestaria del 2025 y ya veremos a ver cómo queda al final todo el compromiso que han hecho respecto a las cocinas in situ.